Fernanda, no me digas que estás molesta por lo que pasó el otro día con... ¡Cristina! Fernanda, ¿cómo estás? Vine a volverle todo el pedido a Nicolás, pero ya que te veo, ¿sabes qué? Te lo regalo. Nicolás Cortés, gerente de una fábrica de ropa interior, podría ser para cualquiera alguien a quien la vida le sonríe. Codiciado por hermosas mujeres y con una pinta envidiable, Nico se ve como el candidato perfecto con la que cualquiera soñaría. Cortés es el papá de 3 inquietas niñas, Antonia, Camila y Juliana. Nicolás recurre a aliviar, al menos en su propia casa, uno de sus dolores de cabeza y para ello contrata como empleada doméstica a una provinciana pero noble mujer que pasará a ser el apoyo hogareño que Nicolás precisa para no explotar en 1000 pedazos. Ella es Maribel Salcedo. A pesar de su desfachatada manera de solucionar los problemas y de su particular imprudencia, Maribel recuperará la felicidad para el hogar de los Cortés. Al lado de sus hijas improvisadas, Maribel vivirá las más alocadas aventuras, incluso aquella que la llevará a descubrir que el amor de su vida tiene el encanto de ser un ¡Superfan! ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy es miércoles 7 de septiembre. Qué bueno que nos acompaña otra semana más aquí en Sin Su Permiso. Esta noche estarán con nosotras la diputada Margarita Velado del FMLN y el diputado Antonio Almendaris del PCN. Con ellos vamos a estar hablando sobre las reformas al artículo 191 del Código Penal. Uno de los principales impases para obtener los votos y lograr las reformas es el relacionado a la Ley de Derecho de Respuesta. ¿De qué se trata esta Ley de Derecho de Respuesta? ¿A quién beneficia? ¿Solo a la prensa? ¿Beneficia también a la ciudadanía? ¿O termina siendo un blindaje para los políticos? ¿Usted qué opina? Búsquenos en nuestro Facebook como programa de televisión Sin Su Permiso y opine con nosotras. Como todos los miércoles me acompañan mis colegas, a quienes inicio saludando. Ana Giralt, buenas noches, Ana. Buenas noches, Loro. Un gusto, buenas noches a nuestros televidentes. Bueno, Ana, y después de agosto, un mes que ha sido un mes súper violento, con tantas muertes, tantos accidentes, pues esta semana tenemos una buena noticia y es de reconocer lo que han hecho nuestros jugadores de fútbol de playa, ¿verdad? Que ya están en cuartos de final y si mañana creo que le ganan a Italia, pasamos a semifinales. A Italia, al origen de Francesca, pero yo sé que Francesca también va por la selección de playa. Y también el fútbol mayor, que ayer ganó en un pésimo partido, por cierto, igual que el del viernes, pero al fin y al cabo. Y deberíamos de hablar de fútbol en una de estas semanas. Tal vez los de solo fútbol nos acepten alguna invitación. Yo creo que ahí hay alguna influencia con el gráfico. Vamos a tratar de influenciar que estén sentados y con solo de fútbol. Panelistas, sí. A ver si no tienen miedo de venir a sentarse aquí. Nosotras ya fuimos a sentarnos allá, durante el mundial. Entonces, bueno, Checa, buenas noches también. Qué gusto compartir contigo. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Y para los que preguntaban en Facebook, sí, esta es la tierra donde uno crece, donde están los mejores amigos y amigas. Entonces, sí vamos con la selecta de Playa del Salvador en el partido contra Italia. Pues claro, y creo que también sería importante ver para un próximo programa un poco de los indicadores económicos relacionados al fútbol, porque da lástima ver a estos muchachos que yo siento que no tienen mucho apoyo a nivel publicitario, a nivel económico. Creo. Sí, porque creo que ayer tú me comentabas que querían intercambiarse las camisetas cuando le ganaron a Argentina y los pobres llevaban 2 uniformes y no pudieron. Pero ¿cuándo fueron los de Argentina los que les dijeron cambiemos camiseta? Según me explicaba una fuente, Ajá. Al parecer fue un problema de reglamento, porque ellos llevaban una camiseta Mitre, que es el patrocinador, con el escudo muy grande, y la FIFA regula el logo que tiene que cumplir ciertas dimensiones. Entonces sacaron unos uniformes a la carrera y solo creo que les dieron 2 uniformes nada más.
Lo que deberían de confirmarnos es que, averiguando y leyendo un poco de esto, es que yo entiendo que si le ganamos a Italia, pasamos ya a semifinales. Y que si pasamos a semifinales, van a recibir un bono de casi $30,000. Dios quiera, porque bueno, pero lo importante es que la población auditemos que esos $30,000 realmente se los distribuyan a estos muchachos y que no se los vayan a embolsar otras personas, ¿verdad? En alguna inversión, en alguna obra social. Bueno, pero eso tal vez el próximo miércoles, Ana. Sí. Te dejamos a ti la tarea para que nos consigan los invitados. Lo intentaré. Y bueno, no todo es bonito, también hay cosas feas en El Salvador, y una de las cosas más feas son los buceros y los microbuceros. De eso vamos a hablar, sin permiso, el debate. Bueno, y como la mayoría de la población, que es la que utiliza para movilizarse el transporte público, sabe todos los problemas que se han dado últimamente de cara a este paro que han realizado los transportistas. Ana, quisiera saber tu opinión al respecto de lo que hemos vivido en los últimos días con respecto a este paro. Entiendo que de los principales problemas es el tema de la carnetización, ¿verdad? Están solicitando que se carnetice. No se pueden carnetizar porque por ley, para obtener el carnet, tienen que estar al día con el pago de sus multas, y muchos tienen unas multas tan grandes que ahora están pidiendo cuotas para pagar estas multas. ¿En qué crees tú que va a finalizar todo eso? Yo tengo una opinión personal que al final los buceros van a terminar, y los microbuceros van a terminar haciendo lo que les da la gana, como siempre. Mira, yo espero, por las declaraciones y lo convincente que ha sido para mí hasta el momento cómo se ha manejado el viceministro de Transportes, que tu pronóstico no sea cierto y que por primera vez veamos un gobierno que realmente ponga un freno a tanto abuso. Y eso incluye evitar que la Asamblea Legislativa apruebe un decreto para que ellos tengan un sistema de pago, porque tanto vos, Francesca, como yo y todos los que nos ven, hemos recibido multas de tránsito y las hemos tenido que pagar. A nosotros no nos viene a decir Sertrasen, ni el gobierno, ni nadie, mire, lo quiere pagar en cuotas. Sabemos que tenemos que pagar. Entonces, ¿por qué ellos, que dan un pésimo servicio, con unidades de autobús que son chatarras? Pero es increíble, Ana, que las unidades de autobús que son chatarras, yo he visto muchas con las placas nuevas ya. Eso también es un problema del viceministerio que tiene que... Es un problema, y realmente para lo que el gobierno gasta en subsidios de ellos, que son más de $160 millones al año, deben $270,000 aproximadamente en esquelas repartidas en 31.700 esquelas. Pero como decía Lorena al inicio, solo en 460 multas hay $24,000. O sea, se imaginan el tipo de infracción que tienen que hacer para acumular ese monto. Entonces, ¿cómo ellos vienen a chantajear al gobierno, que al final es la mano que les da de comer, más allá de los ciudadanos, ¿vea? Porque el aporte del gobierno en los subsidios es millonario, y decirle, vamos a hacer un paro, vamos a detener la economía es una cantidad considerable, $270,000, pero ¿será que de verdad no la tienen? ¿Será que de verdad no la tienen? Mira, yo no creo. Yo no creo que no la tengan, porque yo insisto, si es tan mal negocio tener un servicio de autobús, ser empresario de autobuses, entonces que los actuales empresarios dejen lo que tienen y se dediquen a otra cosa. Pero llevan años con el mismo discurso. La diferencia es que los gobiernos anteriores sí cedían. Yo espero de verdad que este gobierno haga la diferencia. Pero tú decías, cuando yo te preguntaba qué crees que va a pasar, y tú dices, ojalá que no se cumpla tu pronóstico. ¿Por qué razón? Porque has visto contundencia en las declaraciones del viceministro. Pero ¿qué garantiza la contundencia de unas declaraciones? Nada. Yo me acuerdo que cuando fue a inicios de este año, que estaban peleando por el incremento del subsidio, que si no me equivoco eran casi $11 millones lo que se iba a incrementar, hubo una contundencia muy fuerte de la Presidencia de la República y publicaron un comunicado en el que dijeron, vamos a dar este subsidio, pero tienen que cumplir estos y estos requisitos. Entre los requisitos, imagínate, el requisito primero era respetar las paradas, pero es que por Dios, todos los días vemos que los buceros no respetan las paradas. Entonces hubo contundencia en ese momento cuando les pusieron requisitos. Dijeron, tienen que ir a una escuela
han ido a la escuela, han ido 3 o 4. ¿Y cuáles clases eran? Eran 3 días de clases nada más. Tienen que poner los reguladores de velocidad. Pusieron los reguladores de velocidad. Es que ha sido una burla absoluta. Y ahora vamos a creer que ahora sí van a poner la mano dura. Mira, yo quiero jugar de ingenua y quiero creer que lo que he estado escuchando, y al menos la última declaración que vi en el noticiero de Teleprensa, por cierto, del viceministro, es que no va a ceder, que les va a quitar el subsidio a aquellos que se fueron a paro y que va a quitar las concesiones en aquellos casos que amerita quitar las concesiones. Es que mira, el país, los usuarios merecen un servicio de transporte público porque es público a pesar de que lo manejan privados, porque de público no tiene nada más que lo usa cualquiera y pagas. Y los ciudadanos que nos están viendo, no duden en darle armas al gobierno denunciando a los buceros que respetan todo lo que ya dijo Lorena, porque hasta se ha habilitado un número que yo no sé si la ciudadanía lo conoce, pero lo hemos repetido aquí, que es el 917. Entonces, si usted ve un bucero no respetando las paradas, marque, puede hacer la denuncia, le va a tomar 2 minutos y realmente sí se va a abonar en algo a que realmente se detengan los abusos. Y sabes una cosa, Francesca y Lore, ahora que decís ciudadanía, en general, la mayoría, vos veías en todos los noticieros y en los medios escritos, la gente en el fondo lamentaba el paro porque les afecta en términos de traslado, pero aplaudían y reconocían el valor del viceministerio de Transporte de no ceder, porque los usuarios ya están cansados del maltrato, y así como los conductores estamos cansados de lidiar con gente mal educada que se tira los saltos, que te tira el bus y no le importa. Con el caos vehicular que causan desde las 5 de la mañana, y con la contaminación que causan, porque hay buses que, bueno, a mí me tocó que de repente iba de blanco y terminé de negro, por lo sucio, por el humo que tiró un microbús. Entonces, bueno, y esa era una de los requisitos, era que el escape tenía que estar en la parte superior del techo, y nada de eso se ha cumplido. Entonces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a estar realmente esa mano dura del Viceministerio de Transporte para hacer cumplir a este sector? Ojalá que en esta ocasión realmente demuestren, porque hoy es una nueva oportunidad que tiene el gobierno para demostrar que ellos pueden más que este sector, o vamos a ver si nuevamente los buceros y los microbuceros ganan. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con nuestra entrevista, no nos cambien. Con la Iniciativa para la Integración Metropolitana, estamos uniendo esfuerzos entre todos los municipios del área para enfocarnos en productividad, comercio, transporte, seguridad, ordenamiento urbano y otros ejes de desarrollo. Es un nuevo estilo de gobernar pensado en la ciudadanía, que se caracteriza por el trabajo regional integrado. Es una sola visión para que con Jorge Shafik construyamos un nuevo San Salvador. Vivir es saber que eres importante. Es saber que te escuchan. Es sentir a qué sabe cada momento de la vida. Vivir es ser, estar, participar. La vida es para vivirla. Elige vivir. La aseguradora que cuida tu salud. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Mi trabajo no es de una hora, es de todo un día para presentarles la mejor hora del día. Es un esfuerzo constante para llevarles la realidad del país tal cual es. El ejercicio profesional, serio y responsable. A las 8 en punto, en Canal 33. Este miércoles, en Amor en Custodia.
Si usted me ayuda a encontrarla, me va a hacer la estadía más fácil acá. ¿Cuál es el nombre de la reclusa? Mónica. Mónica Martínez. ¿Qué hace Bárbara acá? ¿Qué están haciendo acá? A ver, eso mismo me pregunto yo. ¿Qué están haciendo acá? Amor en Custodia, de lunes a viernes, 10 de la noche, por Canal 33. Saludamos a nuestros invitados. Diputada Margarita Avelado, buenas noches. Gracias por estar con nosotras. Primera ocasión que nos acompaña. Un gran gusto tenerla. Gracias por la invitación. Y el diputado Almendaris, ya creo que una segunda ocasión que está con nosotras aquí sin su permiso. Un gran gusto también. Muchas gracias, pero sigo siendo caballero, con su permiso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para iniciar vamos a hacer una breve reseña sobre lo que vamos a tratar esta noche. Vamos a recordar que el año pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el tercer inciso del artículo 191 del Código Penal sobre la libertad de expresión. Este fallo fue catalogado por muchos como un golpe a la libertad de expresión. Para que vayamos recordándolo de forma sencilla, antes de esta resolución no eran punibles los juicios desfavorables de la crítica política, literaria, artística, histórica, científica, religiosa o profesional, expresados por particulares o por periodistas. Es decir, no había penalización. Entonces, ¿qué pasa? La Sala de lo Constitucional dice que es inconstitucional este inciso y que sí serán penalizados estos juicios y que la pena sería cárcel. Ante este fallo, la Asociación de Periodistas, ASDER, medios de comunicación y otros sectores piden una modificación de la pena. Es decir, ok, está bien que lo penalicen, pero que la pena no sea cárcel, que sea una multa. Esta solicitud de modificación es realmente viable, diputado, de hacer este cambio de la penalización de cárcel a multa. Bueno, hubo una discusión dentro de la fracción de mi partido, de Conciliación Nacional, hoy Concertación. Hubo una discusión en cierto sentido. Se decía que había que garantizar la libertad de expresión, que había que darle las garantías al periodista para que pudiera hacer las críticas que en muchos de nuestros casos nos señalan nuestros errores, ¿no? Y nos da la oportunidad de corregir. Pero se decía lo siguiente también. Bien, la primera, que se compruebe de una injuria, difamación, o sea, delitos contra el honor, la primera vez podía ser disculpada, inclusive bajar las multas, porque veíamos que estaban muy elevadas. Pero decían, la reincidencia, no del delito, no que volver a reincidir en el mismo caso, habiendo dicho el juez, mire, usted está cometiendo una difamación, pero como pagó, entonces que la segunda sí fuera fuera penado con prisión. Pero después que estuvimos discutiendo con los medios de comunicación, los diferentes representantes, vimos nosotros, y por cierto aquí tengo la propuesta, en la que sí, la reiteración de este delito, o inclusive que la difamación o la injuria sea a través de medios tenga publicidad, lleva una penalidad un poco más fuerte, ¿eh? Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que sí es factible y de que sea una multa por medios económicos. Inclusive se hablaba de que por qué no, si a quien difamaban, en lugar de que la multa fuera de tanto dinero, que fuera a las arcas de la nación, que por qué no se resarcía a la víctima, al difamado con parte de esta multa, o sea, de este dinero. En eso hemos quedado. Pero en el afán de que la garantía de la libertad de expresión en El Salvador sea un hecho, nosotros hemos dejado que tal como nos los había presentado los medios de comunicación, con ciertas observaciones que hicimos, sea factible, que si es posible el día de mañana la podamos aprobar.
quedaba pendiente una propuesta del partido Gana en lo que es el derecho a respuesta. Es necesario el derecho a respuesta y que se regule, pero sentimos nosotros que no es parte de esa normativa, porque el derecho a respuesta no tiene que darse porque se judicializa el caso, sino que una cosa normal, que no necesite que contratar abogado ni nada, sino que el mismo medio le dé ese derecho a respuesta. Creíamos también, como lo ha hecho el Frente y ha presentado una iniciativa, creemos de que tiene que ser una ley especial que regule el derecho a respuesta. No es lo mismo un medio de escrito, que en el momento en que está el editor puede llegar y decir, mire, esto puede dar lugar a una difamación, y recortar esa parte a un medio como este, que de repente yo diga fulano de tal cosa, y aquel lo tome como que el derecho a respuesta se lo tiene que dar a ustedes. Coronel, antes, porque queremos ver el tema de esta ley de derecho a respuesta, sí me gustaría, diputada, saber si realmente el FMLN va en la sintonía de aprobar mañana, o en qué plazo, ese cambio al 191, es decir, y de qué penas estaríamos hablando. Si es una combinación, porque yo había escuchado que también se hablaban de trabajos, de multas de dinero. Sí, el grupo parlamentario del FMLN no acompañamos esta iniciativa de que la sanción, la penalidad sea 10 multas, porque nosotros consideramos que los delitos en contra del honor, es el honor una entidad valiosa, es parte de la dignidad humana, entonces no puede ser que una persona que injurie pueda tener una sanción de 10 multas, cuando en nuestro Código Penal, imagínense que la persona que roba o estafa más de $22.85 tiene una penalidad de 2 a 5 años. Nosotros hemos tenido personas privadas de libertad por haber no pagado impuestos con un valor de 35 colones de cajetillas de cigarros, sancionados a 6 años y no fueron indultados. Entonces creemos nosotros que esta penalidad no va con el principio de proporcionalidad del Código Penal. Entonces que no puede ser que, como los medios de comunicación tienen un poder real, los medios de comunicación en nuestro país han creado personalidades, han hecho de bandidos héroes también, y aquí nada pasa, y entonces ahora hay que poner una multa. Fíjese que hay que ver en su contexto estos delitos. Estos delitos son de acción privada. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona agraviada no va a ir ante el fiscal no persigue este delito, tiene que poner un abogado, tiene que gastar, pero además de eso, como las penas son menores, entonces las personas en la práctica no van a la cárcel, porque son excarcelables, pueden ser conmutadas por multa, pueden ser conmutadas por trabajos de utilidad pública. Esto ya está establecido en la ley. Entonces nosotros no le encontramos el sentido de por qué todavía disminuirle, y que sea más gravoso robar, hurtar algo de más de $22 que difamar a una persona. Pero ¿quién va a decidir qué es difamación o qué es injuria? Eso está establecido en la ley. En la ley está claramente, y es cuando usted le atribuye la comisión de un delito a una persona y eso es falso, o puede ser cuando en la presencia de una persona usted le atribuye una conducta que es gravosa para su dignidad, y eso lo decide el juez, y la persona que denuncia es la persona que tiene que probar que usted hizo esa aseveración con dolo, sabiendo que eso era falso. O sea, no es cualquier mentirita, sino que yo sé que esto es falso y aún así lo difundo, o con una temeraria o desprecio de la verdad. Entonces se tienen que dar ciertas condiciones, no es solo decir. Pero diputada, entonces
¿ustedes al final aprobarían este tipo de proyectos si se incluyera la ley o se incluyera la modificación del derecho de respuesta dentro del nuevo proyecto? Para nosotros son dos normativas diferentes y estamos dispuestos a discutir. Esta es una propuesta sobre rectificación y respuesta para mejorarla, pero sí tiene que ser una ley especial. Y porque el derecho a rectificación y respuesta es un derecho humano, igual que el derecho a la libertad de expresión, son caras de una misma moneda. Pero si yo tengo derecho a expresarme, yo también tengo derecho a cuando se diga algo que se me atribuye, que no es cierto, yo pueda corregir, el medio pueda corregir. Y en ese sentido, como bien decía el diputado Armendáriz, no tengo que llegar a un litigio, lo puedo resolver con el medio de comunicación, porque a lo que me faculte el derecho es a que se aclare. Ahí no se está pidiendo compensación ni ningún tema de eso, sino que se aclare, ¿verdad?, la situación. Pero esto se hace en la práctica actualmente. Se hace, pero no es una cosa generalizada ni existe un mecanismo legal obligatorio. Nosotros hemos estado leyendo el anteproyecto que creo que fue el que presentó el FMLN, Ley para el Ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta. Y me llama la atención que en la parte que dice excepciones, en el artículo 3, que dice no habrá lugar al derecho de rectificación y respuesta siempre que frente a los juicios desfavorables de la crítica política, literaria, artística, histórica, científica, etcétera, siempre que en el modo de proceder no demuestren un propósito calumnioso, injurioso o de ataque a la intimidad. Retomo un poco la pregunta de Lorena. Demostrar esto a veces tiende a ser bien subjetivo, porque tal vez para lo que usted fue un comentario injurioso de mi parte, para mí fue un comentario basado en mi derecho de expresarme. Entonces, ¿a quién le cae la responsabilidad de decir, sí, Ana Giral tuvo intención de injuriar al coronel Armendáriz, a la diputada Velado, con el comentario que hizo? Ese es el problema y por eso nosotros, cuando el Frente ha presentado esta iniciativa, pues la hemos visto con un poco de recelo, porque los jueces son hombres, pues son personas, pues hombres, mujeres o hombres, y entonces queda el criterio de la persona, que es muy subjetivo cuando lleve esa intención. Lo acaba de decir Ani, que muchas veces, y comentábamos en ese momento también con Margarita, de que la intención del legislador es una, pero la interpretación es otra. Bueno, la prueba está que hemos dado muchas leyes y hemos visto con tristeza que muchos jueces, interpretándola a su manera, han dejado libre a unos grandes mafiosos, ¿eh? Entonces, así como pueden interpretar para dejar libres, también pueden interpretar para aplicarla de diferente manera como nosotros creemos. Sí es cierto, y yo soy también de los que creo que tiene que haber una ley especial que regule el derecho a respuesta. Porque usted dijo, se da el derecho a respuesta, sí, pero se da muy poco y se da como se quiere. Por eso tiene que haber una diferencia en los medios escritos, en los medios radiales, en los medios televisivos y los medios virtuales. Y yo siempre puse un caso en la comisión, y eso que soy diputado. Se me hizo una entrevista de un medio escrito y de repente me sacaron al final el coronel, no en la entrevista, sino que en otra, y en segunda plana, el coronel Armendáriz dice, comillas, usted sabe qué significa comillas, que uno textualmente dice, Dios me habló y me dijo que tenía que ser secretario general del Partido de Conciliación Nacional y presidente de la República. Y yo tomé eso como una ofensa a mi fe y mandé cartas al medio pidiendo que se me aclarara, y no se aclaró. Después me fui donde el editor, él sí me atendió, pero después de como 2 meses más me fui al medio, él me atendió y me sacaron la aclaración en una fe de rata, no lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo que quiere es primero que no pase,
pero si pasa en la misma madera. Que sea proporcional. Exacto. Cuantas veces me difamaron, cuantas veces en la misma madera, en el mismo lugar, se haga la aclaración. Ahora que usted pone el ejemplo suyo, pasa históricamente quienes más a veces se quejan del manejo que se le hace uno como periodista a la información son precisamente los diputados. ¿Es esta ley una forma de blindaje de ustedes hacia la crítica periodística, hacia los señalamientos que a través del ejercicio periodístico se le hace? De ningún modo. Sí, tal vez a los diputados son los que más se expresan porque son los que tienen acceso a los medios de comunicación. Pero este es un derecho humano fundamental que está en la Constitución, que nunca se ha regulado y es para todos los ciudadanos. Yo recuerdo cuando un grupo de ciudadanos defendía la no privatización del agua. En ese contexto, un periódico, no lo recuerdo cuál fue, si no lo diría, sacó un montón de fotos de jóvenes y dijo terroristas. Eso es un atentado en contra de la dignidad de la persona, ¿verdad? Porque iban marchando, los calificó, le sacó el nombre, le sacó la foto. Entonces, es importante tener claro que la libertad de expresión es algo subjetivo. Yo doy mi valoración sobre algo y ahí no hay problema. Es el tema de la información. La información tiene que ser objetiva porque es sobre hechos. Entonces yo voy a decir, y fue en la marcha porque yo lo vi, y son hechos contrastables. Por eso hay una periodista, entiendo yo, presa en los Estados Unidos, porque dijo que en Irak habían armas de destrucción masiva, etcétera, y no era cierto. Entonces, la información, ¿por qué? Porque la población, los ciudadanos, se informan con los medios son fundamentales, entonces tienen que guardar esa relación con lo objetivo. Cuando yo informo y doy mi opinión puede ser favorable, desfavorable, como yo quiera, ahí yo no daño a nadie. Y en todos estos delitos siempre la persona, el ciudadano que se considera difamado es el que tiene que probar que lo que se dijo es falso, pero no solo falso, que se dijo con conocimiento de la falsedad. O sea, no es fácil probar. Sí. La carga de la Vamos a ir a una pausa fácil. Comercial, en breve regresamos, no nos cambien. Con la Iniciativa para la Integración Metropolitana, estamos uniendo esfuerzos entre todos los municipios del área para enfocarnos en productividad, comercio, transporte, seguridad, ordenamiento urbano y otros ejes de desarrollo. Es un nuevo estilo de gobernar pensado en la ciudadanía, que se caracteriza por el trabajo regional integrado. Es una sola visión para que con Jorge Shafik construyamos un nuevo San Salvador. Continuamos, vamos a leer un mensaje que nos llega a nuestro Facebook de Evelyn Cortés de Alvarenga. Evelyn dice, si sancionan con multa la difamación cometida por los medios y sancionan con cárcel la difamación cometida por cualquier otra persona, la Corte Suprema de Justicia va a volver a declararla inconstitucional, pues viola el principio de igualdad. No pueden hablar de tratos diferentes injustificados. Entiendo que es para todos y que no, en este caso ella estaría entendiendo mal, no es para los periodistas cambiarlo y para la población mantener la cárcel, es cambiarlo para todos. Así es, se reforma el Código Penal y eso va para todos los ciudadanos. Pero quería también contestar lo del blindaje. No,
No hay blindaje porque si nosotros quisiéramos hacer algo parecido, sencillamente no hacemos nada, dejamos como está la resolución de la Corte actualmente. No, lo que queremos hacer, y por eso nos hemos puesto de acuerdo algunos partidos con los medios de comunicación, para tener esa media aritmética, en la que dice artículo 6 de la Constitución, que dice que sí, se garantice la libertad de expresión, pero hay ciertos parámetros, por ejemplo, que los delitos contra el honor. Y cuando hablamos también del derecho a respuesta es porque la mayoría de artículos que existen en la Constitución son desarrollados en leyes secundarias, menos el último inciso de este artículo 6, que habla del derecho a respuesta, que nunca se ha desarrollado en ninguna ley secundaria. Así que es necesario, y repito, no se puede decir agarrar un atarayazo, no se podía, inclusive lo que va aquí va de una forma generalizada cuando proponen derecho a respuesta, artículo 183A, a la acción penal proveniente de cada uno de los delitos contemplados en estos capítulos, solo procederá cuando sea acreditado en forma fehaciente que no se obtuvo o no se permitió el ejercicio del derecho de respuesta. Pero es muy ambiguo. Algunos creímos, que todavía seguimos creyendo, de que aunque vaya aquí para garantía de un partido que lo pidió para poder votar, no cabe en ninguna normativa penal, porque como decíamos con Margarita, el derecho a respuesta no tiene que ser motivado de un litigio, no que vengo yo aquí, no lo dijo Margarita, no que dijo Ani alguna cosa como propia de ella, usted me tiene que dar el derecho de respuesta porque fue el medio que lo dijo, no la persona. Pero si lo dice usted que es invitado del programa, no tiene. ¿Qué pasa? No tiene. Sí, pero eso lo interpretamos ahorita Margarita y yo, no. Pero la persona que no hizo la ley, un juez puede decir que sí. Por ejemplo, pongamos... Por eso es que hay que desarrollar en una ley especial. Sí, porque está demasiado ambiguo. Por ejemplo, a mí me gustaría poner un caso concreto. En los medios impresos hay muchas personas que no son periodistas, líderes de opinión, abogados, etcétera, que escriben sus columnas de opinión en las secciones editoriales. ¿Qué pasa si alguien que escribe en uno de estos columnas de opinión comete algún tipo de difamación? ¿Quién está obligado y quién es responsable? ¿Es el medio o es la persona que escribió? Es la persona. Bueno, pero la persona que escribió, porque yo escribo en un medio, la persona que escribió, ¿cómo le va a exigir al medio? Mira, fíjate que necesito que me des otra vez 500 caracteres para escribir y dar el derecho a respuesta si yo no controlo el espacio editorial. Pero, bueno, el primero, que son delitos de dolo directo, lo comete la persona que escribe. Sí, pero esa persona que escribe, si no tiene injerencia en el medio, porque es una invitada para escribir en el medio, ¿cómo va a garantizar ese espacio? Pero se supone que esa persona tiene una columna que sale cada 15 días, todos los días, cada 8 días, pues en la próxima columna, en la misma forma en que él cometió ese agravio, ahí lo tiene que desagraviar en el mismo pero caso. diputada, hay columnistas que son invitados, pero también hay columnistas que escriben porque el medio se lo facilitó. Entonces no es un poco injusto para quien escribe como para el periodista que sea él el expuesto, cuando también atrás hay jefes y hay un medio al final que respalda la información. Sin su permiso. No, ahí es diferente. Y fíjense cómo dos legisladores pueden interpretar diferente cómo va a pasar con un juez. No, yo en ese aspecto, el columnista que él a título personal difama, tiene que vérselas ahí no entra el derecho a respuesta. Exacto. Ahí tiene que vérsela él con la persona en el tribunal. Ya en el Código Procesal Penal existe también una figura que él podía decir, bueno, no pago multas si yo vengo en la misma columna, yo pago y saco, no, es mentira lo que dije fulano de tal, pero es a título personal. Ahí no entra el derecho, para mí no entra el derecho de respuesta como responsabilidad del medio. Fíjense que el derecho de respuesta
como aquí no ha existido, ¿verdad? Pero el derecho de respuesta es viejo en otros países. ¿Y qué dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Toda persona que es ratificada por nuestro país, toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidos en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados. Entonces siempre es a través de medios de difusión, y esto hay doctrina y jurisprudencia latinoamericana importante. Y otro caso, como para la ciudadanía, viene Lorena y lee un comentario del Facebook. Ella, por transmitir ese comentario, ¿es ella la culpable o es sin su permiso o es Canal 33 o es quien escribió el comentario en el Facebook o no es nadie? Para mí nadie. Nadie. Para mí nadie. Entonces toda la gente va a difamar a través de Facebook, de redes sociales. No, pero eso depende también, porque ustedes siempre tienen el cuidado que cuando es ofensivo, cuando me he fijado que hay veces que dicen, bueno, este mensaje es muy ofensivo, este es muy comprometedor, dice cosas que no se pueden comprobar, y veo que ustedes son prudentes en eso, ¿no? Y la mayoría de medios lo hace también. Pero no se vuelve entonces una ley, más bien se vuelve una ley solo para medios de comunicación. Es que es a través de medios de comunicación. Es una ley, pero es una ley que es a medias, porque volvemos a otro ejemplo. Usted es invitado de acá sin su permiso y hace un comentario. Pero he venido con su permiso. Con permiso, pero hace un comentario sin nuestro permiso y alguien se siente aludido, no le gusta. Entonces, ¿qué? Lo hizo a través de un medio de comunicación, en un espacio televisivo, y nadie se va a hacer responsable. No, en este caso yo, es donde vengo y repito, recalco que hay que hacer una ley especial, porque lo que yo diga enfrente de las cámaras, no apoyado por ustedes ni cosas por el estilo, yo soy responsable de eso. Es que hay que regular al ciudadano común y corriente, a quien no es periodista. Es que todo esto va regulado, y lo acabo de decir. Si yo lo digo en el medio, yo soy responsable. Si el columnista lo saca a título personal, el columnista es responsable, no la diferente que el editorial del X periódico diga fulano de tal esto y esto y esto. Entonces sí es el medio. Pero aquí hay dos situaciones. Si una persona injuria, calumnia a alguien, como es algo, una responsabilidad de dolo directo, entonces esa persona va a ser demandada ante el juez. Sí. Ahí el derecho de rectificación y respuesta está aparte, es otra cosa. Enfrenta un juicio penal, pero la rectificación y respuesta es cuando el medio saca una información inexacta o agraviante que me perjudica. Y entonces yo pido primero en un acercamiento con el medio que rectifique. Señor, usted dijo que yo era esto y esto el otro y esto no es cierto, rectifique. Si no rectifica, yo puedo ir donde el juez de lo civil para entablar el pleito, si no se rectifica. Diputada, solo por aclaración, si mañana se aprueba la reforma al 191 y otros artículos, no significa que esta ley de derecho de respuesta se vaya a aprobar. Esto es una discusión aparte, porque por la discusión que hemos tenido se ve que se necesita realmente estudio en esta ley. Exacto, lo de ellos lo hemos tomado como un insumo. Nosotros desde un principio propusimos eso, el partido Gana ponía como condición de votar de que hubiera algo de derecho a respuesta dentro del Código Penal. Creímos nosotros, va algo aquí, algo así un poco generalizado. Nosotros somos de la idea de que no cabe en una normativa esto, porque repito, no es un litigio para tener el derecho a respuesta. Pero entonces mañana se despenalizaría. Mañana se va a aprobar. Se cambiaría la pena. Mañana se va a aprobar todo lo que es el derecho a respuesta, exclusión de delitos, criterios de ponderación, responsabilidad personal, responsabilidad civil. Todo dentro del 191. O sea, son varios artículos. Son artículos que tienen que ir apoyando el 191, el actuar por otro, etcétera. Entonces, esto es lo que se va a aprobar mañana. Bueno, por lo menos habíamos 3 partidos, 4, 5,
que estamos en esa idea. Entonces son suficientes los votos. Exacto, aunque nosotros no quisiéramos que fuera por la fuerza de la mayoría de votos, no que por la fuerza de la razón. Pero ni modo. Entonces, pero lo que es ya la ley que va a venir a regular el derecho a respuesta de una forma específica va a ser producto de una comisión especial que vamos a hacer. ¿Qué es la comisión ad hoc que han formado? No lo hemos formado. Le hemos propuesto nosotros una comisión ad hoc para que se estudie en conjunto con los medios y también jueces, porque tienen que ver en eso también. Recuérdese el problema que hubo por la difusión de la fotografía del menor, que gracias a esa fotografía se pudo judicializar la muerte de aquel joven, Adonai. Entonces queremos hacer un foro para que podamos sacar esa ley. Diputado, pero usted nos estaría confirmando entonces, perdón, diputada, que mañana sí cuentan con los votos, aunque no se tengan los del FMLN, para lograr la reforma al 191, que en lo que se relaciona a quitar la cárcel y moverlo por multas. Exacto. Okay. El 191, los delitos contra el honor, que son la calumnia, la difamación y la injuria, pasarlo a multas. Ya existe un acuerdo entre Arena, Gana, PCN, CD y PP para aprobarlo mañana. Pero nos comprometemos a también poder discutir lo de la ley del derecho de respuesta. Fíjese que a mí me preocupa, en realidad, cuando se hacen un montón de cosas innecesarias, porque están cometiendo un grave error al poner cosas como el actuar por otro. Estos son delitos de dolo directo, que lo comete quien lo dice. Y eso de actuar por recompensa lo comete quien lo hace. Explique eso de actuar por otro para efectos de que la población... Vamos a tener suficiente tiempo porque esa es una buenísima pregunta y creo que merece una explicación suficientemente amplia. Vamos a una pausa y regresamos con la explicación que le solicitó Ana. A cada momento se genera información en nuestro país y el mundo. Encuéntrela en nuestra página web de una forma completa y actualizada. Todos los días debatimos sobre los principales temas del país con los sectores de nuestra sociedad. Visite nuestra página web, manténgase bien informado y obtenga los elementos que forman opinión. www.canal33.tv. Mi trabajo no es de una hora, es de todo un día para presentarles la mejor hora del día. Es un esfuerzo constante para llevarles la realidad del país tal cual es. El ejercicio profesional, serio y responsable. A las 8 en punto, en Canal 33. Continuamos, diputada, usted nos iba a dar la explicación. Sí, entonces, bueno, el dolo directo, que es que la persona que calumnia o injuria es la persona que va a ser sancionada o llevada al juez, ¿verdad? Entonces, esto que están poniendo del que actúa por otro, quiere decir que yo o le pago a algún periodista... ¿Cómo es eso del que actúa por otro? Porque eso... El que le paga, por ejemplo, le paga a algún periodista, supone... ¿Cómo se comprueba eso? Por eso es lo que están poniendo, que no. Si alguien, coronel, si alguien actúa por otro. Para comenzar, ese artículo ya existe en el Código Penal, es el artículo 38, y nosotros lo que hicimos ciertas reformas. Dice el artículo 38, el que actuare como directivo, representante legal o administrador de una persona jurídica o en nombre o representación legal voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en las condiciones, cualidades o relaciones que le correspondiera a figura del delito, requiera para poder ser activo del mismo,
Cuando tales circunstancias se dieren en la persona en cuyo nombre o representación obrare, esta disposición no será aplicable para los delitos de calumnia, difamación e injuria. Exacto. O sea que no es que al que le paguen por decir, no, es directamente el representante legal, porque sabe que él está... Pero al final es una ley que en lugar de llegar directo a las instituciones o a los medios, está atacando a un empleado de los medios. Y al final todos sabemos que en el proceso editorial la nota pasa mutilada por 4, 5, 6 manos. ¿Por qué atacarse con el que ponga el nombre? Entonces lo que se estaría promoviendo es que nadie firme las notas o voz en off, no sé. No, esa es la interpretación que nosotros le dimos a la misma propuesta que los medios de comunicación nos han dado. Por cierto, ahí estuvo Nacho también en esta propuesta, y la conocimos, Margarita, el día que llegó Jorge Hernández, Nacho, Apes, todos a explicarnos esta iniciativa al seno de la Comisión de Legislación. Pero entonces, perdón que insista en el tema de actuar por otro, es comprobar que usted, diputada, le pagó a Lorena o utilizó a Lorena para que Lorena me difamara a mí. Sí, sí. Entonces nosotros sostenemos que estos delitos son de dolo directo. Sí, porque está difícil que yo compruebe como usted. Pero incluso le han dado hasta parámetros al juez cuando ya existe una doctrina. ¿Cómo parámetros? Así entiendo yo, que tienen parámetros para que el juez sentencie cuando tenemos ya la sana crítica y hay doctrina, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas que a mi juicio, queriendo arreglar las cosas para beneficiar a los medios de comunicación, lo que están haciendo es enredar más las cosas. Pero esta ley no viene también a beneficiar a los ciudadanos que nunca han tenido la oportunidad de solicitar un derecho de respuesta. No es solo para beneficiar a los medios. No, pero ahí la ley no es donde, es más, cuidándonos de que la Corte Suprema de Justicia no vaya a decir otra vez hicieron una ley solo para proteger a los periodistas, es que la estamos generalizando. Por eso se hacen reformas al Código Penal de tal manera que esto es aplicable a todos los ciudadanos, incluyendo los medios. Pero le voy a dar un ejemplo de que eso no es así, porque el derecho de rectificación y respuesta dejémoslo aparte, porque lo que van a hacer mañana no tiene nada que ver con eso. Al poner multa, la multa va al Estado, pero además la multa es por el salario mínimo, y aunque le pongan de 20 a 310 multas es lo máximo en el Código Penal, pero además de eso es según el dinero, el salario que tenga la persona. La capacidad de pago. A mí me decía un periodista, bueno, pero nosotros algunos nos pagan menos del salario mínimo. Entonces yo no tenga pena, que entonces usted va a pagar $50. Pero $50 para que alguien que gana menos del salario mínimo es dinero. Es dinero, pero ¿qué pasa? El delito y la gravedad de ese delito. ¿Está bien eso? ¿Qué es lo que demandaron los medios de comunicación para la ley de acceso a la información? Son empleados públicos que ganan poco y la multa es entre $4,000 y $8,000 por no dar información, por una sanción administrativa. Y aquí estamos hablando de un delito contra el honor, el propio nombre al cual yo tengo derecho, que me respete la comunidad, mi intimidad, mi vida sexual, mi vida familiar, mi enfermedad, mi condición mental, que sale a los medios sin que yo haya dado permiso o la utilización de mi figura. Pero sin tu permiso, Margarita, si hablamos también de la pena, si es muy grande, muy pequeña, ¿no crees tú también que lo que ustedes proponen de derecho a respuesta, el de poner impuesto, digamos, al papel, o cerrar el medio de comunicación también no cerrar no dice ahí? ¿Cómo dice? Dice
por el incumplimiento, se ordenará se revoquen las exenciones de impuestos o tributos previstos por el artículo 8 de la ley, aunque esto sí es directamente para la prensa escrita. Así es, sí, porque es el que tiene que funcionar. Entonces lo que digo yo es, no será una sanción muy descomunal también eso. Esta sanción, los medios de comunicación escritas tienen un gran privilegio del Estado. Hay un montón de dinero que no pagan por la función social que tiene de dar información, que es algo positivo para la democracia, y el FMLN así lo ve, como una necesidad de fortalecer a los medios de comunicación, pero en su carácter profesional. Cuando un medio de comunicación ha agraviado el honor y un juez le dice, señor, rectifique, y él no acepta la rectificación, nosotros hemos puesto esto como una sanción cabalmente extrema cuando hay una negativa. A nosotros nos preocupa eso porque, bueno, recientemente hemos visto en Ecuador lo que ha tomado como ataques la crítica por el presidente Correa. Entonces, por eso es cierto, lo vamos a tomar como un insumo, pero esa parte desde ya para nosotros está descartada. Quizás los dos proyectos tienen cosas extremas. Vamos a finalizar en estos momentos agradeciéndoles su participación, y sabemos que este tema de la ley del derecho de respuesta vamos a discutirlo mucho más, que mañana definitivamente no pasa, y estaremos pendientes pues de las decisiones que se tomen mañana en la Asamblea Legislativa de cara a las modificaciones del 191. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bendiciones, pueblo salvadoreño, que tanto lo necesitamos. Le agradezco la entrevista, y el derecho de rectificación y respuesta es un derecho humano que ha tardado años en nuestro país, y esperamos que sea realidad. Muchas gracias por su participación. Ana, buenas noches. Te dejamos con el encargo, porque el otro miércoles queremos hablar de algo diferente, de algo bueno. Vamos a tratar de convencerlos de que los de solo fútbol, al menos 2 de los 4 vengan aquí al CER. Buenas noches. Porque si no viene uno, estamos mal. Estamos mal, sí. Bueno, Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Nos vemos el próximo miércoles. Que descansen.